Comunidadfeliz.cl, plataforma para administradores de condominios, corredora de seguros, control de acceso para tu edificio y más. Presenta Clave Morse. Ahora, en la 92.9 te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Jueves 23 de enero, exactamente las 9 de la mañana en Chile continental. Hace tiempo que no partíamos justo a las 9, así que muy bien. Gracias a Nicolás Copano también por permitirnos empezar a las 9 de la mañana en este jueves, ¿no? Felipe, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel, ¿tú? Bien, bien. ¿Qué cuenta? Todo muy bien, con hartas cosas por comentar. ¿Sí? En el segundo bloque, en el primer bloque también. Aquí estoy viendo al invitado y tenemos grandes conversas y buenos temas por debatir. Tal cual. Les recuerdo que en este espacio Clave Morse, donde decodificamos la economía, los negocios, el desarrollo productivo, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, ver todos los videos de cada programa, cada entrevista en YouTube y escuchar también cada programa completo en nuestra plataforma en Spotify. Y por supuesto, un clásico, el 92.9, frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país. Capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. ¿Conoces Bendito Residuo? Es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, generando conciencia y responsabilidad social. Conoce más de Bendito en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. De las buenas noticias. Bien, tenemos noticias, claro, que están rompiendo un poco la tendencia. Aquí podemos conversarlo después con Andrés un poco más en profundidad, pero tenemos un dólar que baja de los 1.000, está a 991 el dólar peso hoy día, un euro que está a 1.030. Daniel, ya nos tiene acostumbrados a valores en relación a ese monto. Sí, recordemos que ayer ya el dólar bajó de la barrera psicológica de los 1.000 pesos, ¿no es cierto? Y ahora bajó un poquito más, se acerca más a los 9.90. Sí, exactamente. Así que bueno para la gente que estaba esperando la baja del dólar. El cobre está a $4,28 la libra y la UF está a 38.404. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, entre las cosas que están pasando a nivel local, el Ministerio de Hacienda ingresó una indicación al proyecto de ley misceláneo para mantener la tasa de impuesto a las pymes en 12,5% durante el periodo de 2025-2027, con un alza gradual a 15% hacia 2028. Felipe, esta medida, que busca aliviar la carga tributaria de las empresas, está vinculada a la aprobación de la reforma previsional, generando críticas por su impacto fiscal y el encadenamiento con la legislación previsional según ciertos sectores. La decisión implica un desmedro fiscal estimado en más de 500.000 millones anuales. Wow, hay que hacerle ese... Es un temazo pero el 2024 y el 2023 y el 2025, que también tiene que ver con lo que vamos a conversar después con Andrés, han sido años muy duros para el ecosistema PYME. Yo estoy bien inmerso ahí. El año pasado, el 2024, una cantidad de pymes que quebraron, que se disolvieron por toda esta turbulencia económica que estamos pasando, un país sin crecimiento, entre otras cosas, hace que aumentar la carga tributaria, por un lado, me parece bien que tenga un alza, pero por otro lado, no sabemos qué va a pasar en 3 años más, así que podría llegar, claro, este encadenamiento del que se habla, podría ser un problema, una bomba de tiempos, como lo que pasó con la electricidad. Claro, hubo un subsidio que tenía fecha de término y cuando llegó esa fecha de término parecía ser un mal momento. Bueno, también siempre un mal momento va a subir
impuestos, dicen. Dicen. Oye, y todo esto condicionado a la aprobación de la reforma previsional. Recordemos, que está ahí, tira y afloja, ¿no es cierto? Después del acuerdo entre la oposición y el gobierno el miércoles pasado, ¿no es cierto? Ahora ha estado en el Congreso, ayer estuvo en la Comisión de Hacienda, ayer estuvo en la Comisión del Trabajo, y está ahí. Sí, ya ha sacado como crispa entre Chile Vamos con republicanos, que republicanos dice que Chile Vamos está como alineando con... Claro, o sea, claramente va a pasar para marzo, no se va a llegar humo blanco ahora porque viene lo que es el receso parlamentario en febrero. Y quizás logremos algo en el 2025. Quizás, estos temas siempre son de largo aliento. Veamos. Oye, la SEC impulsó a Enel Distribución una multa de 280.000 UTM por los extensos cortes de luz que afectaron a 700.000 clientes en agosto del 2024. ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo perfecto. Ya parece agosto del 2024, parece que fuera hace años. Claro, es un tema que ya se nos quedó atrás y que en su minuto se hablaba de que iban a revisar la licitación, incluso ver si sacaban a Enel. Tal cual. Y se mezcló además con el alza de las tarifas, ¿no es cierto? Claro. Se mezcló todo, aunque eran cosas súper diferentes, lo dijimos varias veces, pero claro, al final se mezclan los temas, especialmente para el ciudadano de a pie, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Oye, la empresa anticipó acciones legales, defendió su gestión, ¿no es cierto?, durante el evento climático inédito que hubo, también los vientos que hubieron esos 3 días, y la sanción busca mejorar estándares de suministro, dijo el gobierno, y atención, mientras el ministro de Energía, Diego Pardo, destacó su gravedad y el funcionamiento oportuno de las instituciones. Sí, ahí yo siempre, no sé por qué, no pregunté por qué, Daniel, yo por alguna razón empatizo con, es que los vientos fueron, creo que en 40 años no habían habido vientos de esa magnitud. Sí. Me acuerdo, había gente que subía videos del sur, viniendo hacia Santiago, grabando como habían, no sé, 120 postes caídos, seguidos. Sí, pues. Yo creo que cualquier empresa de energía frente a una situación así sucumbe un poco. Yo recuerdo, yo vengo del sector de Peñalolén y me acuerdo que por toda Lava estaba lleno de árboles caídos. Totalmente. Y toda fue un panorama complejo. Sí. Vámonos fuera de la frontera. Estados Unidos. Tesla pierde un 26% de su valor de marca en 2024, según un informe de Brand Finance. El valor de la marca Tesla cayó en 43 mil millones de dólares en 2024, registrando una baja del 26% respecto al año anterior. Factores como la limitada gama de vehículos, las polémicas de Elon Musk, ¿no es cierto?, especialmente últimamente con respecto a toda la ceremonia, ¿no es cierto?, que hubo, la investidura de Donald Trump, ¿no es cierto?, que a él han interpretado un saludo, etcétera. Pero bueno. Saludo nazi. Claro. Y caídas de atributo, reputación, recomendación afectaron la tasación. A pesar de ello, las acciones de Tesla igual aumentaron un 63%, pese a la caída del 1% en venta y una baja del 32,4% en beneficios netos. Ayer conversábamos con Daniel Tenú de THX Capital, que ve un poco los mercados. Igual, en general, los mercados en Estados Unidos están optimistas y han aumentado con la llegada de Donald Trump, ¿no es cierto? Y las tecnológicas son las que más han subido y posiblemente van a subir independientemente de la baja del valor de marca de Tesla. Sí, de hecho la acción de Tesla, claro, aumentó un 63%. En la investidura, en la investidura de Donald Trump estaban presentes todas las eminencias del mundo tech. De Mark Zuckerberg, Elon Musk, Bezos de Amazon. El de Microsoft, que no me acuerdo cómo se pronuncia exactamente. Sundar Pichai. Eso. No, estaban todos ¿Harto Google? Harto, sí. Oye, Google a todo esto, bueno, lo vamos a conversar en el segundo bloque. Olvídate cómo está potenciándose Gemini, que es la IA, la inteligencia artificial de Google. Pero veámoslo en el segundo bloque. La semana pasada estuvimos con el gerente general de Google y de Chile Perú acá. También. Sí. Bueno, hoy vamos a conversar porque ahora vamos a empezar nuestra primera entrevista de este día jueves. Ya está en el estudio de Radio La Clave don Andrés Sansón. ¿Sansón o Sansones? Sansones, ya, pero gracias. Debería haberlo preguntado eso antes, entre las bambalinas, pero Andrés Sansones, economista jefe del Banco Santander. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Daniel por la invitación. Hola Felipe y a todos los que nos escuchan. ¿Cómo viene este 2025 para ti, para el banco y para ti personalmente? ¿Bien? Bien, fue una llegada bien agradable. Banco Santander es un banco bien importante a nivel de país, sino uno de los más grandes, y con una fuerte presencia a nivel global. Ya, perfecto. A ver, vamos. Ahí está.
Ahí sí, ya. A ver, vamos a hablar un poco de Visión 2025, ¿no es cierto? Este informe, este estudio que ustedes sacan un poco explicando qué es lo que viene para el próximo año, obviamente con datos también del año pasado, que viene también pensando ya en el 2026. Primero, explícanos, Andrés, cómo se realiza Visión 2025, cuál es la metodología que hay detrás. Este es un informe que empieza a elaborarse a partir de diciembre. Comienza con reuniones con los equipos económicos a nivel global para ver su view a nivel internacional. Y luego empieza un desarrollo de elaborar las proyecciones, análisis, que toma aproximadamente un mes completo. Y luego está la publicación final, que fue el día de ayer. Está fresquita. Recién salida del horno. El día de ayer. Sí. Wow. Perfecto. Ya, y vámonos un poco, a ver, la idea es un poco de ir decodificando punto por punto, pero términos generales, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales resultados que entrega Visión 2025? En términos generales, lo que vemos es un escenario internacional que el año pasado evolucionó bastante mejor que lo que se estaba esperando. A nivel mundial, las expectativas de crecimiento fueron superadas por los datos efectivos. Recordemos que el año pasado se estaba en esta discusión de si era necesario un aterrizaje fuerte o suave para reducir la inflación a nivel global. Lo que vimos es que se logró una moderación de la inflación, todavía no se gana esa batalla, pero se logró una moderación de la inflación sin que impactase de forma bien relevante a la actividad económica a nivel mundial. Y el caso emblemático es Estados Unidos. Claro. Estados Unidos terminó creciendo 1,5 puntos por sobre lo que eran las expectativas de crecimiento del año anterior. Habría crecido 2,8%, de la mano de factores que van a seguir este año probablemente: una política fiscal bien expansiva, un aumento en la productividad, salarios reales que crecieron dada la baja de la inflación, y un cuarto elemento, que es el que está un poco más en duda este año, el factor inmigración. El factor inmigración permitió balancear el mercado de trabajo y eso también le dio impulso a la actividad de Estados Unidos. Perfecto. Bueno, primero un gusto tenerte acá, Andrés, y conversar de este estudio que está recién salido al horno, y muy importante, de verdad, porque sobre todo en este programa que decodificamos economía, hablamos un poco de cómo se viene el país, el mundo, en términos de algo que afecta tan directamente a la gente como el bolsillo, las finanzas personales. Andrés, estaba leyendo el estudio en la mañana y vi que se estima un alza al PIB de un 2,3% en Chile. Básicamente, y en simple, ¿cómo ves un poco el panorama para este año, particularmente en Chile? Es difícil decirlo porque depende obviamente de un millón de variables externas, crecimiento, políticas públicas, pero ¿crees que va a ser un año más fácil en que la economía se va a reactivar definitivamente? ¿Cuál es tu como visión de lo que va a pasar en este país? Nuestra visión es que en términos generales 2025 va a ser mejor que 2024. ¿Por qué decimos esto? Si bien el crecimiento del PIB va a ser similar, vamos a tener una composición diferente en donde la demanda interna va a ser el principal factor que va a incidir en el crecimiento de la economía. El año pasado habríamos crecido 2,3%, pero el principal factor fueron las exportaciones de bienes y servicios. ¿Qué bienes? Principalmente mineros, cobre, litio, que habría crecido en torno a 10%, y también una mejor producción de agro. Ya estuvimos viendo, hubo varias noticias sobre las exportaciones de cerezas que comienzan en diciembre, o sea, aparte está el año pasado, y habrían continuado en enero con un alza aproximado del 50%. Y a eso se le sumó mayores exportaciones de servicios el año pasado. Tuvimos una recepción de turistas bien relevante, un incremento de casi 1,5 millones de turistas respecto al 2023, con llegada récord de brasileños, sobre todo en la época estival, por el tema de la nieve, y de argentinos durante todo el año, pero principalmente en el mes de diciembre. Para este año consideramos que el factor, esto de exportaciones va a continuar, claro, sí, pero la demanda interna va a ser el principal motor, sobre todo la inversión, y en particular la inversión minera. Y la inversión minera sabemos que no solo tiene efectos en el sector, sino que tiene spillovers, o sea, se
desparrama a distintos sectores de la economía. Esto ya lo hemos visto en distintos boom que ha tenido la economía en el pasado. Ahora, lo de la inversión minera es algo que hemos visto, ¿no es cierto?, que se ha proyectado para este año. Cochilco, por ejemplo, ya indicó las cifras de inversión minera de este año y de aquí al 2033 hay varios proyectos dando vuelta, pero sacando la inversión minera, ¿no es cierto?, ¿cómo va a estar otro tipo de inversión en Chile? Claro, tenemos el tema de construcción que está bastante decaído, pero hay otro tipo de inversiones. Sacando el tema minería, ¿cómo va a estar otros tipos de ámbitos de la inversión en Chile? El sector de la construcción, como bien mencionaba, el sector de construcción residencial, sí, claro, como bien mencionaba la Cámara Chilena de la Construcción ayer, ha estado estancado en los últimos 2 años. Sí. Lo que esperamos es que el año pasado habría sido el punto de inflexión, el año más bajo del nivel de actividad. Ya para 2025 estamos esperando una recuperación del nivel de construcción residencial, pero limitada. Sí, claro, sí, sabemos. ¿Por qué limitada? Porque las tasas de interés de largo plazo permanecen todavía en niveles más altos que previo a la pandemia, y eso obviamente le pone un techo al crecimiento que puede tener el sector hasta que empiece a agotarse los stocks que actualmente están en carpeta. Uh-huh. Respecto a justamente a la inflación como punto en particular, estaba leyendo que el informe, el estudio dice: para este año estimamos que la inflación continuará elevándose. Recordemos que el año pasado, el 2024, no logramos la meta que el Banco Central propuso. Claro. Nos acercamos, por supuesto, pero no se logró como tal. Pasaron cosas entre medio, como justamente el alza de la luz, que impactó fuertemente también en temas de inflación. Bueno, el estudio dice: estimamos que la inflación continuará elevándose en la primera parte, pero con una rápida convergencia en la segunda mitad. ¿Ya? Eso suena bien, o sea, podemos tener un 2025 que al fin empecemos se empieza a regularizar, digamos. Tenemos una UEF, nosotros ya llevamos 2 a 3 años, no, mucho más, con una UEF que realmente aumenta todos los meses, y eso significa que aumenta el pago de colegios para la gente, el pago de hipotecas, créditos, arriendo, un montón de cosas. En este país casi todo se paga en UEF, los contratos, digamos, recurrentes. Entonces, ¿qué nos puedes contar de eso? Efectivamente, ¿se espera una convergencia en la segunda mitad? ¿Podemos ver la luz un poco? Efectivamente, como mencionabas, el año pasado, a principio de año, estuvimos cerca del 3%, el nivel más bajo fue 3,2% los primeros meses del año, pero luego eso se fue revirtiendo. ¿Qué estuvo atrás de esta reversión? Por un lado, el aumento de las tarifas eléctricas, que estuvo congelado, recordemos, aproximadamente 5 años, y fue dándose de forma paulatina estos aumentos de tarifa eléctrica. La primera tuvimos un aumento, si mal no recuerdo, en junio, respecto a unos temas de distribución, después en julio el primer aumento, octubre, y enero sería el último mes, en principio, de esta alza de tarifas eléctricas, que en conjunto acumula aproximadamente, de toda la inflación que tenemos ahora, 1,5 puntos aproximado se debe a la tarifa eléctrica. Claro. Y después tuvimos la depreciación del tipo de cambio. El tipo de cambio, que estuvo en torno a 900, fue depreciándose y llegamos a 1.000 pesos por dólar. Bueno, ahora sí, claro. Sí, un poco más de 1.000 pesos por dólar, y eso tuvo también una incidencia bien importante en la inflación. Eso va a ocasionar, junto con el último aumento que tuvimos ahora en enero de electricidad, que la inflación suba a 5%, esté en torno a 5% todo el primer semestre. Uh-huh. Pero a partir de ahí, en variación anual debería empezar a caer, porque empiezan a entrar estos efectos bases de la tarifa eléctrica, y esperamos cerrar bajo 4%, que es inferior al 4,5% que tuvimos en diciembre, y ya principios del 26 ya deberíamos volver al 3%. Ya, pero esos factores que están ahora y que vienen para el 2025 también, ¿cómo va a afectar el consumo de las personas en todo aspecto, digamos? El consumo, lo más importante para un consumo sostenible es la generación de empleo. Bueno, por ahí va después, pero vamos después por esa pregunta. Sí. Y inicios del año pasado teníamos una tasa de desempleo del 8,8%, con un impulso inicial que tuvo la actividad bien fuerte, bien elevado, donde de hecho las expectativas de crecimiento crecieron de forma sustantiva, hizo que esa tasa de desempleo fuese disminuyendo, llegó a 8,3, 8,4 en términos desestacionalizados, pero después ese impulso que tuvo la actividad se apagó. Y
y se fue manteniendo plana la actividad, y el empleo, por lo tanto, también se mantuvo estancado desde mediados de año. Uh-huh. En nuestro escenario, con la recuperación de la inversión, va a permitir esto volver a dinamizar la actividad, y junto con el mayor dinamismo de la actividad va a recuperarse el empleo y por lo tanto el consumo. Y también podría disminuirse la informalidad también, que va en un tercio más o menos, con respecto a si estamos hablando de empleo también. La informalidad, hay dos factores. Obviamente hay temas coyunturales. Por lo general, antes de la pandemia pasaba algo con lo contrario. Cuando la actividad estaba cayendo, por lo general solían entrar más informales. Claro. Y por lo general, cuando la actividad estaba creciendo, bajaba la cantidad de informales. Pero también hay temas estructurales que tienen que ver con incentivos a distintos sectores, empleos. Por lo tanto, es difícil hacer una proyección de tasa de informalidad. Habrá que ver cuáles son los proyectos que vayan ingresando para tratar de incentivar. Claro. La reforma de pensiones tiene algunos incentivos en esa dirección, pero también tiene algo de mayores costos laborales. Hay que ver ahí cómo... Hay temas también de servicios puestos internos con esta nueva política, ¿no es cierto?, que está en varios elementos también para poder reducir la informalidad, digamos, que ha resultado más o menos. También hay varios temas que preocupan a la economía por este casi tercio de informalidad que hay. ¿Eh? Exacto. Hay que recordar, en Chile la tasa de informalidad es de aproximadamente 25, 27%. 27, están 27 exacto. Más o menos, sí. Eso está niveles muy similares previo a la pandemia. No es que haya aumentado respecto a previo a la pandemia. Sí se redujo mucho durante la pandemia, porque al final estábamos encerrados y no se realizaban las actividades informales. Después empezó a subir, obviamente con la apertura de la economía. Los niveles son similares a la prepandemia, por eso hablo de estos desafíos más estructurales que tenemos. Pero por el lado positivo, seguimos siendo de los más bajos de Latinoamérica, pero bueno, nuestro benchmark tiene que ser siempre los mejores. Claro. Como dicen por ahí, siempre fuimos la casa bonita del barrio, y hemos ido perdiendo un poco margen ahí con respecto a los países vecinos. En temas de informalidad siempre hemos tenido, claro, hay países que realmente tienen una informalidad muchísimo mayor, y creo que no estaría bueno que nos comparemos con esos países. Y yo te quería preguntar, Andrés, bueno, obviamente necesitamos, lo que el país más requiere es retomar el crecimiento económico, que lo hemos perdido un poco en los últimos años. ¿Y qué te parece a ti que puede ser de las cosas más importantes? Por ejemplo, yo, desde tal vez mi ignorancia, pienso que de alguna manera tenemos que recuperar la inversión extranjera, nacional también. Hoy en día las familias o la gente que tiene alto poder adquisitivo, muchos invierten afuera. Como que Chile pareciera que dejó de ser tan atractivo. Seguimos teniendo obviamente cosas naturales como hidrógeno verde y otras más que son súper atractivas, minería, para qué decir, pero no sé si no están las condiciones para que las empresas inviertan. Tal vez tuvimos de las políticas progresivas que hemos tenido u otras cosas. Dicen que todavía Chile está como enredado en ingresar proyectos, está medio burocrático. Entonces, ¿qué crees tú que sería importante para recuperar el crecimiento económico, para recuperar ese atractivo que hemos tenido históricamente como país, para que extranjeros vengan a invertir? Tenemos efectivamente un desafío como país, del cual nos tenemos que hacer cargo todos, tanto del sector público como privado. Llevamos más de 10 años creciendo en promedio 2%. Muy poco eso. Por lo tanto, es importante fomentar medidas que ayuden a la innovación, al crecimiento de nuevos proyectos. Nosotros lo que valoramos en el informe es que se ve un mayor consenso político y social respecto a la importancia del crecimiento en la agenda, y consideramos eso bien relevante porque no existe una bala de plata, no existe una sola medida que solucione el problema. Solo por dar un ejemplo, reducir el impuesto corporativo, que en Chile es más alto que los países de la OECD, rebajarlo en 2-4 puntos nos daría 1-2 décimas más de crecimiento por año. O sea, no sería lo único. No. Con esa sola medida no lograríamos llegar al 3% de crecimiento que muchos se han puesto como meta. Es necesario hacer muchas reformas para lograr ese objetivo. Por lo tanto, es importante que esto sea algo consistente, permanente, y que exista consenso político en hacer las reformas necesarias para poder seguir creciendo. Ahora, Andrés, dentro de la misma idea y un poco rescatando a lo mejor datos que tiene este informe,
Claro, Chile a nivel interno puede hacer una serie de cosas, el gobierno puede hacer varias medidas, a nivel legislativo pueden haber otras cosas, el Banco Central puede hacer lo suyo con la TPM, ¿no es cierto? Pero están pasando cosas afuera, ¿ah? Y hay un consenso de que independientemente de lo que uno puede hacer adentro, hay temas, ¿no es cierto?, como el precio del dólar, como también las decisiones del Banco Central que tienen que ver con las cosas que están pasando afuera. Y no solamente me refiero a los Estados Unidos y toda esta visión un poco proteccionista y con respecto a varios temas que tiene a nivel global, sino también China, ¿no es cierto?, que no ha crecido mucho, ahora anunció que este año va a llegar al 5% de crecimiento, veamos si pasa. La pregunta es, ¿cómo influye el panorama global también dentro de nuestra economía para el 2025? ¿Ah? El mercado ha mantenido bastante cautela respecto a cuáles pueden ser las políticas que aplique la nueva administración en los Estados Unidos. Recordemos que esas están vinculadas a temas de reducir la inmigración, sí, de regularizar la economía, mayor proteccionismo y reducción de impuestos o incentivos tributarios tanto, sí, claro, para las familias y los hogares. Nuestra visión es que el gobierno de Estados Unidos va a tomar una postura más bien pragmática, donde las medidas extremas van a ser aplicadas más de manera parcial. Uh-huh. Por lo tanto, vemos una economía norteamericana que va a seguir creciendo fuerte y obviamente, por más que sean parciales, eso lo mismo implica una persistencia algo mayor de la inflación global, dólar más fuerte y tasa de interés altas por un periodo más prolongado. Ahora, la economía mundial va a seguir creciendo de forma relevante. Y ahí vamos a tener Estados Unidos que va a seguir creciendo por sobre el 2%, una zona euro que va a recuperar algo de crecimiento respecto al año previo, pero que permanece todavía creciendo en torno a 1%, sí, o sea, se abre esta divergencia, claro, sí, bien grande entre Estados Unidos y Europa. China, que va a desacelerarse del crecimiento que tuvo el año pasado, que se dice fue del 5%, a valores del 4,5% y 4% el próximo año. ¿Qué está pasando en China? En China hay temas más estructurales, lo que nosotros llamamos las 3D. Por un lado, el tema demografía, una población que está envejeciendo y ya está empezando a disminuir. Un segundo factor que está vinculado a la deuda. China tiene elevados niveles de deuda pública y privada y la forma de reducir la deuda es menor consumo, claro, mayor ahorro, sí, y por lo tanto eso afecta también la demanda china. Y un tercer elemento en China, por la palabra de-risking en inglés, que es, luego del primer gobierno de Trump y la pandemia, las empresas quisieron diversificar sus riesgos saliendo un poco de China. Es. Por lo tanto, todos esos factores son más estructurales que han ido afectando a China. De a nivel regional, hay heterogeneidad. Hay una Argentina que ha logrado estabilizar la economía, de inflaciones. Bajar la inflación, aunque la inflación sigue siendo muy alta, pero la ha bajado bastante. Le han resultado las medidas de Milei hasta el momento. De inflaciones del 20% mensual, hay inflaciones actuales del 2% mensual, 2% mensual. Estamos, o sea, anualizado, estamos hablando, sí, de casi un poco más, casi el 30%. Y también ha recuperado los balances fiscales. Uh-huh. Todo eso ha permitido una recuperación del salario real. Vemos también muchos turistas argentinos, dado que ha aumentado su poder adquisitivo, sí, dada la baja de inflación, y ha permitido también bajar el riesgo país y aumentar el crédito. Por lo tanto, Argentina este año debería empezar a consolidar crecimiento y eso nos favorece también a nosotros a nivel de sector externo, claro, o turismo. Claro, perfecto. Andrés Sansone, economista jefe de Banco Santander, se nos pasó el tiempo volando, la media hora. ¿Ah? Quedaron varias preguntas en el tintero, así que a ver si podemos invitarte otro día también a este espacio donde tratamos de codificar la economía y ver también qué es lo que viene en este 2025, creo que ya tiene 23 días, y que principalmente todo empieza a pasar en marzo. ¿Ah? ¿Sí, no? El gobierno de Trump empezó ahora en enero, hay que verlo. Dicen que los primeros 100 días son los más relevantes. Son clave, aunque él el primer día firmó una serie de medidas para ver cuáles finalmente dan luz, digamos. ¿Ah? Muchas gracias por acompañarnos en Clave Morse. Dale, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Oye, y te invito a ti que te quedes escuchando después, Andrés, y a todos los que nos están escuchando y viendo Clave Morse, porque después de la pausa comercial nos entramos al mundo de la inteligencia artificial con Felipe y una invitada que trae, entiendo, ¿no es cierto? Sí, viene Carmen Gloria, que es una experta en inteligencia artificial. Yo veo hartas cosas con ella, es muy seca, muy académica.
Así que vamos a estar conversando entre otras cosas de las tendencias que se vienen para este 2025 en inteligencia artificial. Eso. Ya. Muchas gracias, Andrés. Que sea un buen 2025. Muchas gracias, Andrés. Felipe.